En este video te voy a mostrar algunos ejemplos de soluciones para evitar el overbooking en el Excel de tu hotel, específicamente para las que se registran desde la recepción. Para clarificar más este video, está hecho con base en el anterior, que si no lo ha visto, le dejo el link abajo en la descripción o aquí arriba en las tarjetas, que básicamente trata del error real profundo de raíz que provoca el overbooking normalmente y en los casos en los que usualmente ocurre en hoteles pequeños y medianos. Entonces, sabiendo que ese problema principal de raíz no es como tal la tecnología ni tampoco de las reservas per se, sino un problema de sistema de información, voy a mostrar o voy a explicar algunos principios de cómo sería un mejor sistema de información, sobre todo para esta parte de reservas, y ya luego muestro los ejemplos de soluciones. Entonces, como primer principio sería que debe haber una fuente central de la verdad. Con la verdad me refiero a la información del hotel, en este caso con las reservas, y lo relacionado a estas. Y ojo, no tiene que ser necesariamente única, sino que tiene que ser central. ¿Por qué? Porque pueden y casi que siempre van a haber otras, como por ejemplo algún WhatsApp, o sea, chats de WhatsApp, algún cuaderno, el propio Excel, entre muchas otras fuentes de información, pero la idea es que se unifique esa información en una sola fuente o en un solo lugar. Y como otra característica, tiene que ser una fuente confiable, de información confiable. O sea, tiene que ser verdadera y también ojalá de que no haya información como entre comillas sucia, o sea, como información mal guardada con espacios en blanco o no archivos, pero sí información duplicada con formatos incorrectos, porque y la hace más difícil de entender. No solamente incluso para el Excel o el software, sino incluso para uno a la hora de ver la información. Para entenderlo un poco mejor, voy a estar mostrando en pantalla tres imágenes que hacen referencia a tres posibles escenarios. Como se puede ver, en esta primera imagen se ve como un diagrama de Gantt en las que están los días de la semana o del mes y cada bloquecito de esos hace referencia a una reserva. Entonces, esta imagen hace referencia al caso, digámoslo así, inadecuado o incompleto, porque a pesar de que estos son reservas y que se pueden ingresar desde la recepción, desde, como les digo, ya sea del propio software o desde el propio Excel en recepción, solamente podría ingresarse este tipo de reservas. O sea, esta versión del software o del Excel no acepta otro tipo de reservas de otro tipo de lugares. Por ejemplo, WhatsApp, la web del hotel, booking.com. Y a pesar de que este escenario incompleto es mejor que otros, sigue habiendo información que queda por fuera. Con este otro ejemplo, que es el mismo diagrama, nada más que ahora, como pueden ver, hay más reservas. Están las mismas de antes y hay otras nuevas, como por ejemplo esta de arriba, la color verde, que ya no es de recepción, está hecha desde la web por el huésped. Está esta otra de Airbnb, la de color rojo, y esta otra como morada de booking.com. Aquí ya es un escenario un poco mejor, más adecuado, más completo, porque tiene reservas de otros lugares. O sea, se está centralizando más la información. Lógicamente suponiendo que estas reservas sean reales, ¿verdad? El tema acá es que va a variar el cómo se ingresa esta información. Si se hace de forma manual, si el recepcionista lo hace manualmente o si automáticamente el software lo hace por sí mismo al comunicarse con esos otros softwares. Eso va a depender, por ejemplo, de cómo esté construido. Y si es de forma automática, ya sería una versión o un escenario mucho más completo, mucho más adecuado, mucho más simple de usar, como que por ejemplo que automáticamente aparecieran las reservas así. Simplemente al ver el calendario, este mismo se actualiza
con las nuevas reservas. Pero bueno, esto es un escenario mucho más completo y a esto es lo que me refiero con calendario unificado. Como segundo principio, y aquí voy a explicar varios porque van muy de la mano, es el de las validaciones automáticas. Este, por ejemplo, es que antes de agregar o de confirmar el agregar una reserva o de editarla, por ejemplo, el software o el Excel tiene que validar automáticamente que no hayan errores, que no hayan errores lógicos. Por ejemplo, evitar ingresar información incompleta, formatos de fecha incorrectos, que haya overbooking, por supuesto. Y estas validaciones ya de por sí tienen que hacerse, ya sea por una persona o ya sea por el software en sí, por la tecnología. La idea es que el software lo haga, que lo haga bien, pero que delegar o quitar esa carga lo máximo posible al recepcionista o a la persona. Y como un plus es que tenga también o vaya de la mano con el otro principio, que es el manejo adecuado de errores. Por ejemplo, que el propio Excel o software contemple muchos errores posibles y que muestre al usuario el mensaje de error el cual está pasando. Y ojalá no solamente el mensaje de error, sino también la posible solución para que sea mucho más fácil corregirlo. Al final, lógicamente, ¿verdad? En este mundo que es imperfecto van a haber errores y no hay ningún software que elimine absolutamente todos los errores, pero sí se pueden evitar muchísimos. No solamente errores técnicos, como por así decirlo, del propio software o de la tecnología como tal, sino que también errores humanos, como les decía, a la hora de ingresar información, editarla o eliminarla. Y como cuarto principio está el manejo de las excepciones, que en esos casos o en esos procesos o en esos paso a paso habituales hay alguna excepción, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si que la información de una reserva quedara incompleta? ¿Qué va a pasar con eso? Por ejemplo, si esa información se utiliza para el calendario o también para otros cálculos, por ejemplo, con finanzas o reportes. ¿Qué pasa en esos casos? El software mismo notifica como un recordatorio de que esa información hay que completarla o incluso en esos otros cálculos, en esos reportes que o sea, se vería como una notificación de que hay reservas de que no se está mostrando puesto que la información está incompleta o que tal vez sí se muestra pero notifica que la información puede estar errónea o por ejemplo que una habitación no se pueda reservar, no porque hay otro huésped, sino porque tal vez se esté haciendo un mantenimiento, por ejemplo, el aire acondicionado de esa habitación. Entonces, en una fecha en específico no se pueda reservar, entonces se tenga que elegir otra. Por ejemplo, también en los no-shows, los huéspedes que no llegan, incluso después de haber confirmado que se iban a llegar, e incluso después de haber pagado. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la reserva en el sistema? ¿Se elimina totalmente o se preserva como categoría no show? ¿Se desembolsa el dinero o no? Que igual tiene que ver con las políticas del hotel, pero eso también va a determinar el comportamiento de la tecnología o software o el Excel. Para ejemplificar mejor estos principios del 2 al 4, preparé este ejemplo en Excel, que son dos escenarios. Un escenario incorrecto o incompleto, me gusta más llamarlo así, y el otro escenario completo o más completo. En las dos son la misma tabla de reservas. Bueno, son dos tablas diferentes, pero la información de ejemplo es la misma prácticamente. En esta, por ejemplo, no las fechas están ingresadas de forma muy diferente, con formatos diferentes. Por ejemplo, en esta está el check-in de la primera, está como un formato de día, mes y año, y aquí está como mes, día y año. O sea, son formatos diferentes, suponiendo que en las dos tablas esté programado para recibir y para entender las reservas en formato de mes, día y año. O sea que esta está correcta, pero esta está incorrecta.
Y como se puede ver en la tabla no hay ningún mensaje de error ni algún tipo de señal que indique que hay un error. Igual, por ejemplo, acá fecha de final es más antes o más antigua que la fecha inicial. Es una fecha imposible porque de ahí no se puede viajar al pasado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, que hay guiones en vez del slash. Aquí que el campo del mes es del día y que el campo del día está en blanco con dos ceros. Pareciera que no hay ningún error. En cambio, en el escenario más completo, por así decirlo, eso ya sí notifica o muestra el error. No solamente el mensaje de error, sino también el color en rojo de la fila que está el error. En este caso el check-in que está al formato al revés. Entonces voy a cambiarlo a lo que me sugiere este mensaje. Voy a cambiarlo del 07 del 14 y aquí ya está guardado correctamente. Y acá los guiones, los que están mal, hay que cambiarlo por el separador. Entonces voy a hacerlo y guardado correctamente. Entonces aquí se vieron dos principios. Primero, bueno, voy a volver atrás, color del error. Segundo, el mensaje de error que es específico a cada escenario. Que de igual forma, una cosa es que falle el check-in. Aquí el mensaje de error está en la fecha del check-in, como dice acá. Esto voy a corregirlo y voy a poner mal al propio del checkout. Y aquí el mensaje de error está para la fecha del checkout, no para el check-in. Lo hacen mucho más completo porque evita mucho más errores y es más fácil de solucionarlos. Igual acá como otro ejemplo, en este caso que la fecha final es anterior a la fecha inicial y aquí el mensaje de error está así. Acá en el incompleto voy a hacer el propio un overbooking. Bueno, de hecho ya está la fila 8, o sea la reserva 3, hay overbooking y no hay ningún mensaje de error. En el caso completo, aquí hay overbooking. ¿Por qué? Porque estaba del 11 al 14 y está del 13 al 16. O sea, chocan el 13. ¿Y qué es lo que dice el mensaje de error? Esta habitación no está disponible para este rango de fecha seleccionado. La habitación 115 ya está reservada por Ana Gabriela, o sea, por esta de abajo, por María Fernanda Rojas, esta de arriba. Los mensajes o los textos pueden ser mucho más claros. Puede ser que esta habitación no está disponible para este rango de fechas porque choca con la reserva número 3. Y aquí porque choca con la reserva número 2. Y por ejemplo, este último ejemplo es con el asignar una habitación de una categoría diferente. Aquí esta tabla es de reservas y esta otra muy pequeña es de habitaciones por el número de la habitación y por su categoría. Entonces, la idea de esto es que se valide también no solamente de que no haya overbooking, sino también de que la habitación sea de la categoría correcta con base en la reserva. O sea, según en lo que el huésped pagó. Entonces, suponiendo que el huésped pagó en este caso por algo superior o superior, la habitación tiene que ser de esa categoría. Entonces, la 105 aquí está bien. Pero si yo aquí le asigno la 115, que la 115 es premium, me lo deja guardar sin problemas, cosa que no debería ser así. En el escenario completo, aquí sí me notifica. Por ejemplo, en este otro caso, en esta fila de la reserva 2, se supone que la categoría es premium, pero la habitación, la 101, es estándar. Y el mensaje de error acá me dice que esta habitación no corresponde a la categoría de la reserva seleccionada. Se espera una habitación de categoría premium. Entonces voy a cambiar, por ejemplo, de la 101 a la 115. Y acá ya valida que sí es de la misma categoría y no muestra ningún mensaje de error. Y como conclusión, estos son todos los principios y ejemplos que voy a mostrar para este video. Lógicamente para futuros videos voy a mostrar más, ya que hay una infinidad de ejemplos y escenarios posibles
que si yo lo intentara mostrar todo acá, o sea, literalmente duraría días enteros y así podría tomarme mejor el tiempo y mostrarlos mejor. Si usted tiene un caso diferente, ya sea porque su hotel está en una etapa diferente o porque usted tiene un negocio de otra industria y además de eso le gustaría simplificar su situación para tener más claridad operativa, déjeme su situación abajo en los comentarios para yo en próximos videos mostrar la solución. Si le gustó este video, asegúrese de dejar su like y suscribirse. Lo veo en futuros videos. Pura vida.